un podcast de Cooperativa. Vivimos tiempos extraordinarios, pero no es la primera vez que la humanidad enfrenta una pandemia. No es la primera vez que aprendemos lecciones con muchísimo esfuerzo y que buscamos revertir el curso de los hechos a través del avance, a través de la ciencia, a través de nuestra inteligencia y de nuestra emoción. El año 2018 conversamos con el dramaturgo Andrés Kalamsky de muchísimas historias. Varias de ellas tenían que ver con hombres y mujeres que trabajaron en el área de la salud y que nos legaron un presente mejor. Este podcast reúne esas conversaciones y se llama Salud por la Historia. 1922. I want to know what Miss Benson would like to hear. Miss Benson, what is your pleasure? April showers. April showers. Let's not keep the lady waiting, honey. Estas son las lluvias de abril. Este es Al Johnson. Al Johnson, el polémico Al Johnson. Cantando Las lluvias de abril. Y esto es lo que sonaba en 1922. Este era el exitón de 1922, cuando en Sudáfrica nació Christian, Neethling, Bernard, son dos de A al final. Todo es de Christian. Es que era sudafricano. Sí, y entonces este caballero vivía en Sudáfrica, era parte de la minoría blanca en Sudáfrica, y estudió medicina. Y la cirugía es una disciplina muy curiosa en nuestra cultura. Pues nuestra cultura en general ha ido oscilando hacia privilegiar el prestigio a aquellos trabajos que no incorporan destreza manual, sino destreza mental. Ya. ¿Sí? Entonces decimos que alguien que inventa un algoritmo para, qué sé yo, Google, eso es lo más prestigioso. Alguien que hace predicciones económicas, que apretar una teclita, ¿sí? Y lo demás está en su cabeza. Y en cambio, qué sé yo, un artesano muy diestro que es capaz de coser en un grano de arroz un par de puntos, eso, sí, bueno, sí, dos lucas, ¿y por qué no me lo dejáis en 1.500 mejor? Entonces, claro, en total, nuestra cultura tiende a preferir las cosas que no tienen destreza manual. Ya. Y la destreza manual es más bien con un par de excepciones. Los chefs en general, pues cuando alcanzan el estatuto superestrella ya no cocinan. Ya no es la destreza manual, sino la mental. Y es manual, la conceptualización del plato. Pero es solo claro, así ya después hay sobre cierto ingreso, ya lo único que haces es pensar el plato. Yo conceptualizo cosas. Olvídate de hervir una tetera. Por supuesto. Ya, pero sí, me quedé pensando si era una destreza manual cocinar, pero sí en cierta medida. Incluye, muy importante, una destreza corporal, no solo manual, una destreza corporal, claro, del cuerpo completo. Claro. ¿Y cuál es la otra que se valora? La cirugía es la otra disciplina en que se incorpora la destreza, en este caso manual. Por supuesto, no es solo destreza manual. Hay hipótesis que hacer, hay conocimientos que tener, hay coordinación mano-ojo, ¿cierto? No son las puras manos. No, y está el conocimiento profundo del cuerpo humano. Por supuesto, pero hay que tener el pulso, hay que tener las manos tranquilas. Hay que tener buen pulso. Ah, tú tienes razón. Y eso es una rareza en nuestra cultura. Entonces es raro porque es la única, es uno de los pocos, no es el único, uno de los pocos espacios en que la destreza manual es como los atletas son el otro. La destreza corporal sigue siendo así de valorada. Ok, entonces en la cirugía encontramos espacio para valorar algo que en general miramos en menos, que es el buen pulso. Claro. La mano precisa, el toque perfecto. Claro, como el surcido japonés. Que yo valoro muchísimo. Por supuesto, no. Todo el que ha tenido una ropa reparada valora. El que ha intentado coser, ¿sí? Yo he intentado coser. Trata de coser algo. ¿Has tratado de coser? Valoro enormemente las destrezas corporales. Pero bastas, ponte tú. ¿A ti te quedan bien o te tienden a quedar como medias tomás? Yo trato de no arreglar mi propia ropa para que la policía no me lleve detenido.
Porque... No, pero además uno ya en general se arregla poco la ropa, ¿no? No, pero es que yo soy muy sentimental. No, porque esa camiseta de algodón no la va... Por supuesto que sí. Yo tengo mucho apego a la ropa. Te compramos una, ¿no? Bueno, pero volvamos a Christian. Volvamos a Christian Barnard. Entonces, Christian Barnard se volvió un cirujano muy reputado, era muy diestro, sabía muchísimo, y en 1967 él hace el primer trasplante de corazón de humano a humano. Se había hecho antes un corazón, se había trasladado un corazón de chimpancé a un humano, y la persona había sobrevivido unas pocas horas. El paciente que lo había recibido había sobrevivido unas pocas horas, entre otras cosas porque el corazón del chimpancé es más pequeño. En este caso, este fue el primer trasplante de humano a humano, y esto suscitaba además toda clase de polémicas éticas. ¿Es ético usar un corazón en otra persona? Ahora no se lo damos por descontado, decimos, obvio, dona los órganos, no sé, ¿para qué te los vayas a llevar? Claro. ¿Qué vayas a hacer tú? Totalmente, pero en ese ya momento... te moriste. Pero en ese momento esto era una discusión gigantesca. Y bueno, ahora, todavía para un grupo pequeño de gente el trasplante es un tema de debate, pero en general yo no lo quería ni reconocer, yo lo quería excluir sistemáticamente, pero bueno. Hay gente que está contra la vacuna, hay gente que está contra los trasplantes. Bueno, pues ya por eso... Hay gente contra todo. Siempre vamos a encontrar gente contra algo. Bueno, entonces, pero él logra hacer este trasplante y logra vivir algunos días el paciente. Claro, hay un problema de reacción inmune, hay que suprimir la reacción inmune para que el cuerpo no rechace el órgano nuevo, y eso termina facilitando infecciones, muere por una infección el paciente, pero es de todas maneras un avance gigantesco de la tecnología médica. Es un prodigio. Y una tecnología que incorpora el cuerpo, que es súper interesante. Él ya había trasplantado un riñón. Ella había trasplantado riñones, había trasplantado después riñones en par completo. No solo uno, sino había trasplantado 2 riñones a una persona. Y después logra hacerlo de nuevo con otro corazón. Y ahí la persona vive más de un año. Y ahí el donante de corazón era una persona que en ese momento se llamaba un mulato. ¿Sí? Es decir, tenía una parte de ascendencia genética afroascendiente. ¿Sí? Y eso fue un enorme comidillo en Sudáfrica. ¿Por qué eso lo hizo en Sudáfrica? Porque eso lo hizo en Sudáfrica. Y en Sudáfrica era apartheid, donde los blancos y los afroamericanos los africanos están totalmente separados. Claro, entonces no se juntaban ni para comer y iba a tener uno una parte del cuerpo del otro. Entonces, bueno, se volvió una superestrella. Una superestrella que generaba mucha envidia porque, por ejemplo, se casó varias veces, su última pareja fue una modelo, mucho más joven que él, entonces se hablaba muy mal de él, y él tenía artritis reumatoidea en las manos, se le manifestó en las manos y terminó teniendo que retirarse, pero no sin antes publicar libros, hacer conferencias, ir a aparecer en películas, tener programas en series de televisión, en todo tipo. Oye, hacía las operaciones con su hermano Marius. O sea, hacía la operación. Esta operación, cuando decimos él logró un trasplante de corazón, eran 20 cirujanos que él comandaba. Además de los arsenaleros, las enfermeras. Esto era un tremendo equipo. Un equipo gigantesco. Entonces, siempre esa injusticia que nosotros decimos, él hizo esta cuestión. Exactamente. Oye, está leyendo la historia de este primer trasplante y tiene unos momentos increíbles, digamos, porque cuando están haciendo el trasplante a partir de una persona que estaba con daño cerebral, sí, después de un accidente, tenían que esperar que o dejara de latir el corazón en la persona que había fallecido. Claro. Y deciden inyectar potasio en el corazón. Claro, hacer que deje de latir y luego hacer el trasplante. Claro, lo que pasa es que hay una ventana muy corta porque en el fondo, claro, el tejido que no está irrigado se muere. Entonces hay una ventana muy corta entre que el poder sacar, digamos, el órgano del donante y poder insertarlo en el paciente que lo necesita. Y es un trabajo, de nuevo, es joyería. A mí me gusta cuando uno habla de joyería, porque después uno se le olvida que la joyería también es joyería. También se hace con buen pulso. Claro, también se hace con destreza manual. Pero a mí lo que me gusta es esta persona que, no dedicándose a los deportes, que son el otro gran reino de la destreza corporal, logra esta fama internacional porque tiene buen pulso. Porque claro, las rayas le quedan derechitas. ¿A ti te gusta que se haya hecho famoso a partir de la capacidad
de esta de esta habilidad destreza que manual, incluso esta de las destreza artes manual. se ha ido desplazando, porque las artes, en la medida en que se vuelven más conceptuales a lo largo del siglo XX, empiezan a delegar los procesos manuales en ayudantes. Entonces, Nos vamos alejando de todo lo que tengamos que tocar para convertirnos en pura mente. ¿qué tan fome, Dios mío? Y entonces Bernard es el triunfo de las manos. Claro, y De entonces, las si usted, la promesa es, si usted la raya le queda derechita, eventualmente va a poder casarse con una modelo 41 años menor que usted. ¿Por qué ese comentario? Es una promesa, es la promesa que el mundo le hace a la persona a las cuales las rayas les quedan derechitas Sí, cuando pero dibujan. esa promesa solo vale para hombres, por ejemplo. No, ¿por qué? Bueno, sí, No me modelo, interesa un modelo. casarme con una modelo 40 años menor que A mí yo. tampoco, pero esa es la promesa que te hicieron. Después vas a estar obligada a aceptarlo. Oye, estaba pensando que Bernard era muy fotogénico, le encantaba dar entrevistas, le encantaba salir en televisión y eso ayudó a que se convirtiera en una persona tan famosa como fue en su Yo creo que se hubiera convertido en una persona famosa igual. Si lo hubiera cargado en entrevista, lo hubieran perseguido más, hubiera sido más famoso por el misterio. Oye, su hermano, Marius, que estaba Sí. ahí cuando operaron, Sí, cuando claro. hicieron el famoso trasplante, se dedicó a la política y era un activista anti-apartheid. Sí, pues muy interesante. Es muy interesante. Y a Bernard nunca le dieron el premio Nobel por, él dijo varias veces, ser parte de la Sudáfrica que dividía a personas de acuerdo con Sí, y también por la controversia que generó todo el trasplante. De hecho, más adelante le ofrecieron participar de un experimento de trasplante de cabeza. Y él se negó, dijo, probablemente sea inmoral. Ah, mira. Que lo me gusta el probablemente. Sí, Probablemente, sé que mejor que no. un hombre de ciencia, no tiene opiniones tajantes, pero tiene dudas interesantes. Él también criticó mucho el apartheid, nunca le dieron el premio Nobel, pero se convirtió en sinónimo de la cirugía en su tiempo. Y estábamos escuchando todo este rato hermoso jazz sudafricano. Que la escena del jazz africano, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, es tan poderosa. Claro, no podría ser de otra forma, imagínate. Sí, bueno, y yo voy a ir a practicar ahora raya a ver si me queda alguna derecha, a ver si saco algo. A ver si algo funciona. Eso fue Salud por la Historia. Conversaciones junto a Andrés C. Kalavsky, disponibles en cooperativapodcast.cl, Spotify, iTunes y otras plataformas. Hasta la próxima.